Dice que Nick Vujicic ha escrito 5 libros, ha actuado en 2 películas, ha aparecido en videos musicales, ha sido invitado a diferentes entrevistas y entrevistado por varios entrevistadores. Ha hablado a cientos, a millones de personas alrededor del mundo. Es casado y tiene 4 hijos. ¿No le impresiona nada de esto? Pues no tiene por qué impresionarle. Lo que pasa es que este hombre nació sin brazos y sin piernas. ¿Sí? El hombre nació sin brazos y sin piernas. Dice que nació sin extremidades y tuvo muchas dificultades desde chico. Sufrió acoso escolar, se sentía solitario e incluso consideró hasta suicidarse a los 8 años, pero perseveró el muchacho. Tomó la fuerza de su fe, el amor de sus padres y los deseos de marcar una diferencia, entonces no le permitió llevar a cabo esta situación y superó todas sus limitaciones. Y este es Nick Vujicic. Es un hombre que no tiene brazos ni piernas y mire la hermosa familia que tiene. Pero lo más importante es que el hombre ha superado todas las circunstancias que la vida le ha presentado y ha seguido adelante. Nunca se ha dejado vencer. Y es un hombre de Dios. Es un hombre que busca del Señor. Pues esta mañana el mensaje va a ser cómo superar los topes o los limitantes o las dificultades de la vida. Ese es el mensaje esta mañana. Con la ayuda del Señor entonces vamos a tratar de mirar sobre la vida de David. Y el texto que he tomado está en Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos hacer? Despojarnos de todo peso. Y ese peso puede estar representado en circunstancias físicas que usted tenga, circunstancias emocionales, de la índole que sea. Lo importante es que la palabra nos llama, despojémonos de todo peso. O si hay pecado, despojarnos de cualquier circunstancia de pecado que haya, que tan fácilmente nos envuelve o nos estorba para seguir al Señor, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero debemos despojarnos. El objeto entonces de este mensaje es cómo superar algunos límites, algunas circunstancias que la vida nos ha presentado, algunas trabas que la vida es posible que esté pasando en usted. El texto que vamos a trabajar, entonces vamos a tomar, repito, la vida de David, del rey David, en 4 aspectos. 4 aspectos lo limitaron, las personas quisieron limitarlo para que David no fuera lo que llegó a ser. Sí, lo vamos a ver. Y entonces Samuel nos está diciendo que Dios le dice a Samuel: Samuel, por favor, ¿por qué estás llorando aquí? ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después de que yo lo he desechado para que no reine más sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque entre sus hijos he escogido, ¿a quién? Para mí, un rey para mí, de entre los hijos de la familia de David. Capítulo 2 del capítulo 16, el versículo 2. Y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl sepa, me matará. Y el Señor le dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. E invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que harás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Eso fue el mandato de Dios que Dios dio a Isaí, a Samuel, al profeta. Primer limitante que se encontró David en su vida: sus papás. Su papá y su mamá fueron los primeros que le impidieron a David ser rey. No vieron en él capacidad.
y en primera de Samuel 16, del versículo 5b al 13, se narra la historia. Va Samuel allí ante la familia y le dice que traiga a los hijos porque Dios le ha dicho que de entre sus hijos está el rey. Y este hombre, su papá y su mamá, tenían 8 hijos y apenas presentaron 7 hijos y a David no lo tuvieron en cuenta. David no fue invitado. Entonces David, según el texto, no fue invitado, no fue santificado por Saúl. Todos los 7 hijos anteriores fueron santificados por Samuel, porque de ahí iba a salir el rey según Dios. Entonces no fue invitado David, no fue santificado, no fue invitado al sacrificio que iban a hacer para Dios. Su papá y su mamá presentaron a 7 hijos e ignoraron a David. Samuel pregunta si tienen más hijos. Samuel tiene que preguntarle al papá y la mamá: oiga, ¿ustedes tienen más hijos? Y entonces allí es donde se acuerdan de David. Y entonces mandan por él. David no fue invitado a la cena que habían preparado para todo ese festín que había para elegir el rey. Quizás usted y yo podíamos sacar alguna aplicación aquí para nuestra vida. Porque David no lo vemos preocupado, no lo vemos reclamándole a nadie porque no lo invitaron a esta fiesta de su familia. Quizás usted en su familia le tienen alguna circunstancia de bronca, lo desprecian por ser creyente, o alguna circunstancia X en su familia, con papá y mamá más que todo. Pues aquí tenemos el ejemplo de David, que eso no fue un limitante para él continuar con su vida, para él seguir siendo un hombre que servía a través de la música y a través de usar lo que él tenía, que era su onda. Eso era el trabajo de David, cuidar ovejas. Él no se dejó amilanar. El segundo aspecto fue con su hermano mayor. Ahí en primera de Samuel 17:28 encontramos que su hermano, cuando David va a llevarle comida, va a llevarle un presente y a saber en qué condición estaba su hermano, porque estaban en guerra, su hermano no lo consideró. Su hermano mayor le dijo que aquí había venido ahí. Y entonces su hermano mayor le dio rabia al ver a David. ¿Para qué has venido?, le pregunta. Se burló de su hermano, lo humilló, lo rebajó, lo ultrajó como hermano mayor a su hermano menor. Es como si le hubiera dicho, como si le estuviera diciendo: la guerra solamente es para los hombres, esto aquí no es para peladitos. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo ha sido su relación suya con sus hermanos de sangre? Algo bochornoso, problemas, rencores por alguna circunstancia en la crianza, alguna herencia, que eso sí que causa problemas hoy, o qué, algún maltrato, o porque usted de pronto le pasó lo de José, era el hijo preferido de sus papás y entonces el otro le tienen bronca a usted, o alguna circunstancia que pasó a nivel de hermanos. David no se dejó vencer por esta situación. David continuó, a pesar de que fue humillado, su hermano se burló de él. Pero Saúl, el rey, también quiso ponerle un limitante a David cuando estaban en esta guerra. Y Saúl le dice a David: David, es que usted no es capaz de pelear contra Goliat. Usted no es capaz, David. Usted no tiene la fuerza. Usted no tiene experiencia. Usted tiene que huir de aquí, David. Esto es para guerreros. Listo. Si va a pelear con Goliat, tiene que ser con mis armas y con todo mi armadura, con mi equipamiento. A mi manera pelearás. Es que usted no sabe de esto, David. Entonces hasta aquí hemos visto que David
hasta este momento van 3 aspectos de su vida que quisieron bloquearle su derecho a ser un hombre que triunfara en la vida. Sus padres no vieron en él capacidad para ser el rey de Israel. Su hermano mayor no le trataba bien, le daba rabia al verlo y lo rebajó, lo ultrajó. Y aquí el rey de momento, que era Saúl, no lo tuvo en cuenta, lo menospreció también. Pero no se queda allí, es el limitante de David. Goliat también fue otro limitante para David en el momento, porque Goliat, antes de que David lo venciera, lo menospreció porque era un joven, porque era un muchacho, lo menospreció. Tuvo en poco las armas de David, porque David se le presentó con su cayado y su honda. Menospreció las armas de David, lo maldijo, un maldecir. Lo intimidó, lo amenazó, lo asustó. Todo ello hizo Goliat con David, pero David siguió adelante. Entonces vemos que David en estas 4 limitantes no se dejó estorbar, ni se dejó amilanar, ni tuvo en cuenta el concepto de los demás negativos que lanzaron, que arrojaron contra él. Y es posible, hermano, hermana, usted que me escucha esta mañana, que usted tenga inconvenientes en su vida, que usted se sienta, no, pero es que no creen en mí. Dios cree en usted, cree tanto Dios en usted, que así su papá, su mamá no crean en usted, ni sus hermanos, ni los demás crean en usted. Dios sí cree en usted, porque Él envió a Jesús a dar su vida por usted. Jesús lo dio todo por usted, vale usted tanto para Él, y ese debe ser el concepto que debe primar y reinar en nosotros, el concepto que tenga Dios de nosotros. Está bien que es importante que los demás tengan un buen ejemplo de nosotros, de eso sí debemos preocuparnos, pero es muy importante tener en cuenta esta circunstancia de David, cómo el hombre superó y no se dejó que lo limitaran, que lo dejaran quieto, sentado en una silla. David fue capaz de seguir adelante. Aquí un pensamiento: Dios usa las circunstancias presentes para prepararnos en el futuro. Cada situación por la que usted puede estar pasando, hermano, hermana, no crea que es para acabarlo, sino que es Dios que está preparando esa circunstancia para que usted sea mejor el día de mañana, al igual que yo. Ahora vamos a ver cuál fue la clave, cómo hizo David para superar estas situaciones, porque él no la superó no es que yo soy tan fuerte, no, hubo una clave, hubo unas circunstancias que le ayudaron a superar, y quizás esto nos puede servir a usted y a mí para superar cualquier problema que nos presente la vida. Número 1, David tenía su proyecto de vida, David tenía su objetivo claro, quién era él y para dónde iba. Porque no vemos a David quejándose en medio de toda esta situación con sus padres, con su hermano, con Saúl, con Goliat. No se está quejando para nada. Era un hombre que sabía, tenía claro el objetivo en su vida y su proyecto de vida, quién era él. Tenía propósito para la vida. Otro aspecto es que David sabía que Dios estaba en todas sus victorias pasadas y presentes. Cuando miramos el versículo del capítulo 17, versículos 34 al 37, David, cuando Saúl le está diciendo, es que usted no es capaz, David, y dice, un momentico, pueda que yo no sea capaz, pero es que Dios sí es capaz, porque Él es el que me ha ayudado a vencer los leones, los osos y todo lo que se me ha presentado en la vida. Ha sido Dios quien me ha ayudado. Eso es muy importante. Usted y yo no somos capaces de superar nada en la vida sin la ayuda del Señor, y David nos está demostrando ello, que él sí fue capaz con la ayuda de Dios de vencer las circunstancias de la vida. Esta fue la clave. David halló gracia ante los ojos de Dios. David halló gracia. Fue Dios quien le sostuvo, fue Dios quien siempre estaba delante de él
para que él superara cada circunstancia de la vida que se le presentaba. David tenía el poder de Dios. Cuando David fue ungido como rey, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo a morar en él. El Espíritu de Dios vino a morar en David, y por eso David tenía el poder de Dios a través del Espíritu Santo. David sabía que su victoria estaba en Dios. David se apoyaba en el poder de la fuerza del Señor. Cuando fue amenazado por Goliat, cuando Goliat lo menospreció, cuando Goliat lo redujo, David le dice: es que yo no vengo a pelear a usted con mis fuerzas, o esta onda no es lo suficiente. Ahí estoy parafraseando. Es que yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo soy un representante de Él. Él es el que me va a ayudar a acabar contigo hoy. Y Efesios nos dice que nos apoyemos en el poder de la fuerza del Señor, no en tus fuerzas, no en tu capacidad, sino en la fuerza del Señor. La victoria está en el Señor. Y David termina diciendo el capítulo 17 que él venció a Goliat, que él venció a Goliat. Y David entonces pudo ser el rey de Israel, pudo ser el hombre que también a través de vencer a Goliat tuvo unos beneficios, porque David con ello le dieron una recompensa, le dieron la hija del rey, su familia quedó exonerada de pagar impuestos, y David quedó como el número uno entre los guerreros del pueblo de Dios, de ese pueblo de Israel. Pero ¿cómo llegó a ser el hombre? Pues a través de superar la circunstancia, a través de no dejarse, sino apoyarse en Dios. Y repito, si usted esta mañana, por alguna circunstancia que escucha esta palabra, se le vienen recuerdos a su mente de los problemas que tuvo con sus padres o que tiene con algún padre, o usted papá que tiene con sus hijos o con algún hijo, o usted que tenga alguna dificultad con algún hermano, con algún familiar, o que su jefe, o que alguien superior a usted, hablando humanamente del patrón de trabajo, o un profesor, o una persona que tiene algún dominio sobre usted y ha tratado de humillarlo, de hacerlo, de ridiculizarlo. Hermanos, es el día, es el momento de que es en el Señor que somos capaces de vencer. Lo bueno es que no vemos a David un hombre vengativo, con rencores, sino que David es un hombre que es libre y por ello pudo superar las circunstancias de la vida. Hermanos, todas las circunstancias de la vida se superan en Cristo. La gran ventaja que tenemos usted y yo hoy no es que estamos luchando con nuestras fuerzas ni con nuestros propios sentimientos bregando a romper o a ganar. Ya el Señor ganó y usted y yo tenemos el poder si confiamos en el Señor, si nos apoyamos en Él, porque tenemos la gracia, tenemos la misericordia, tenemos la bondad de Él a favor nuestro. Y aquí un pensamiento dice que si Dios pudo usar a un hombre sin brazos y sin piernas para hacer Dios sus manos y sus pies, ciertamente utilizará un corazón dispuesto. Dios a ti también te puede usar como estés. Mira, tú y yo estamos completos. ¿Qué te falta frente a Anit? Podemos superar. Y este hombre se apoyó en el Señor y él pudo superar lo que fuese en su vida. Aplicación entonces. Recordemos la palabra entonces que nos dice que usted y yo no éramos superior de David, también tenemos problemas. Mira lo que dice la palabra: Dios nos escogió cuando éramos ¿qué? Lo necio del mundo. De allá nos sacó Dios, porque tú y yo éramos necios y Dios nos eligió para avergonzar lo sabio. Sigue diciendo la palabra: Dios escogió lo débil del mundo. Tú y yo no éramos fuertes, no somos fuertes, pero Dios nos escogió lo débil para avergonzar lo fuerte. Entonces no es usted y yo, sino que es Dios en nosotros, Dios a través de nosotros.
Sigue diciendo 1 Corintios 1:28, y lo débil y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para anular lo que es. Entonces usted y yo no éramos mejores que David, pero Dios, dice la palabra, te ha escogido a ti. Dios te ha elegido a ti. Dios me ha elegido a mí. Dios a cada uno lo eligió, lo escogió, porque Dios quiere a través de ti y de mí demostrar su gloria, su poder. Así que, mi hermano, hermana, usted esta mañana, usted y yo tenemos el poder de Dios a nuestro favor, porque ya Cristo pagó por usted y por mí. Y termina diciendo el versículo 29, para que nadie se jacte en la presencia o delante de Dios. Nadie, ninguno de nosotros aquí, ni en la historia del cristianismo puede decir, yo soy capaz. No, en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Ahí sí soy capaz, ahí sí soy fuerte. Y Pablo tenía que reconocer cuando escribe a los Corintios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Usted y yo somos lo que somos solo por la gracia, por la misericordia de Dios. Y Filipenses termina diciendo, el que comenzó en usted la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios te ha dicho algo esta mañana con relación a esta palabra, de ver los topes que David tuvo, se le presentaron en la vida, y cómo los superó David, y te has identificado con alguno de ellos, o quizá usted está sufriendo alguna circunstancia en este momento, pues le invito a que vamos al Señor esta mañana y recordemos esta palabra que el Señor nos ha dicho. Y ponle tu nombre, es que tú no eras fuerte, tú eras lo más pequeño, lo más vil del mundo y yo te escogí. Tú eras lo más insignificante del mundo y yo te elegí. Y como dice Efesios, antes no pertenecíamos a la familia de Dios y hoy somos parte de la familia de Dios. Así que, hermano y hermana, que Dios nos ayude a que podamos en este día apoyarnos en el Señor para superar lo que tú sabes que tienes que superar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Gracias por recordarnos de que cuando no pertenecíamos a ti, éramos la escoria de este mundo. Éramos lo vil, lo que no servía, lo que no tenía precio, lo que no tenía valor, lo que nadie observaba. Pero gracias que tú nos escogiste, dice tu palabra, a eso vil, a eso menospreciado, a eso débil, a eso que el mundo no veía, tú lo escogiste, lo elegiste. Gracias, Señor, porque para ti hoy tenemos un precio, tenemos valor, somos preciosos para ti. Gracias por la esperanza que tenemos que tú vienes, Señor Jesús, por nosotros a llevarnos a la morada, a la casa que tú ya tienes preparada para nosotros. Gracias que por más problemas que nos presente este mundo, por más circunstancias adversas, por más enfermedades que se presenten, por más necesidades quizá, Señor, tú estás por encima de ello y tú has dicho es que de mí no te quita nadie, de mí no te separa nadie, tú eres mío. Gracias, Señor, porque somos especiales para ti. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a superar cualquier circunstancia que la vida nos presente, porque no estamos solos, sino que nos apoyemos en ti. Gracias, gracias por amarnos. Amén.